Bienvenidos hermanos a este espacio de reflexión. Hoy jueves, primer día del mes de julio, pues vamos a leer la palabra de Dios en el Evangelio de San Mateo que hemos venido leyendo de manera continuada. Ahora encontramos a Jesús ya de vuelta en Cafarnaúm, una vez que ha ido a la región de los Gadarenos, donde ha expulsado al demonio, ha sacado al demonio de unos hombres. Pues ahora entonces regresa a su ciudad y pues ahí va a tener la curación de un paralítico. Vamos entonces a disponer nuestra vida para dejarnos guiar por la palabra del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio de San Mateo, capítulo 9, versículos del 1 al 8. Jesús subió a la barca, atravesó el lago y fue a la ciudad donde vivía. En esto le trajeron un paralítico tendido en una camilla. Viendo Jesús la fe de la gente, dijo al paralítico: «Ánimo, hijo, tus pecados quedan perdonados». Entonces algunos de los maestros de la ley comentaban entre sí: «Este blasfema». Sabiendo Jesús lo que pensaban, les dijo: «¿Por qué piensan tan mal en su interior? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados son perdonados, o decir: levántate y camina? Sin embargo, para que vean que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar los pecados», dijo entonces Jesús al paralítico: «Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa». Él se levantó y se fue a su casa. Al ver esto, la multitud se llenó de temor y glorificaba a Dios porque había dado tanto poder a los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues Jesús regresa entonces a Cafarnaúm. Y el tema principal de este texto que hemos escuchado no es solamente la curación física del paralítico, que también podemos leer en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 2, versículos del 1 al 12, donde se nos narra que lo metieron por el techo de la casa. No es entonces el tema central la curación física del paralítico, sino el perdón de sus pecados y unido a la fe de aquellos que lo presentan al Señor. Jesús no cuestiona sobre su situación de enfermedad. La enfermedad era comprendida en el contexto de Jesús, era comprendida como un castigo divino. Y Jesús no lo hace ver como un castigado de Dios, porque Dios, dice San Juan, Dios es amor, Dios no castiga. Hay una mala comprensión del ser de Dios, ¿no? Dios es sumamente bueno, Dios no castiga, no quiere el mal ni la muerte del pecador, dice la palabra, sino que se convierta y viva. Entonces Jesús no lo trata como a un castigado de Dios, sino como alguien que es hijo. Por eso le dice: ánimo, hijo. Fíjense bien esta expresión. Jesús lo va a levantar, lo va a animar en su aspecto afectivo, ¿no? Lo va a levantar en su afectividad. Es un hombre triste que está postrado, paralítico, no camina, seguramente ni siquiera se ha casado, no tiene hijos. Es un hombre triste, afectivamente mal, afectivamente dañado, ¿no? Pero ahora Jesús le dice: ánimo, lo va a levantar, y esto le va a devolver la felicidad a aquel hombre. Pero entonces lo más central es la curación integral del hombre. Tus pecados te son perdonados. Y aquí viene la cuestionante entonces, no sobre el paralítico que es curado, sino sobre Jesús. ¿Por qué? Porque los maestros de la ley dicen: este blasfema, porque el único que puede perdonar pecados es Dios. Pues el Evangelio de San Mateo ya nos está diciendo entonces a nosotros, los lectores, pues que Jesús es Dios. Y se adelanta para que el lector pueda comprender aquello que va a decir Jesús en el capítulo 28, versículo 18, al final del Evangelio. Cuando ya Jesús ha resucitado, le dice a los apóstoles, a todos los discípulos: me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Fíjense bien, me ha sido dado todo poder, toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan que todos sean mis discípulos, bautícenlos y enséñenles a vivir lo que yo les he mandado, ¿no? Este hombre queda perdonado y ese perdón es de Dios.
porque Jesús es Dios, el único que tiene poder de perdonar nuestros pecados. Jesús, entonces, también, fíjense cómo termina diciendo el Evangelio. La multitud se llena de temor, glorifica a Dios, porque había dado tanto poder a los hombres. Este poder de Jesús no es un poder únicamente que se lo guarda y Él lo ejerce. El poder de perdonar pecados también se lo da a los apóstoles, y estos a su vez a los obispos, y los obispos como una concesión especial a los presbíteros. Dice el Evangelio de San Juan que en el día de la resurrección Jesús entra a la casa y le dice a los apóstoles: reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a quienes se los retengan les quedarán sin perdonar. Es un poder que el Señor le da a la iglesia, se lo da a los apóstoles y a toda la iglesia, ¿no? De manera especial a los apóstoles, y estos a su vez a los obispos, y los obispos a los presbíteros. Entonces es un poder de Dios que se transmite a la iglesia y que se sigue ejerciendo 2000 años después. Por eso cuando asistimos como paralíticos al sacramento de la confesión, al sacramento de la misericordia, salimos levantados en nuestro ánimo. El Señor nos levanta y nos dice también: tus pecados te son perdonados. Levántate, vete a tu casa, vuelve a la casa del Padre. Nuestra casa es la casa del Padre. Le dice al paralítico: toma tu camilla y vete a tu casa. La camilla va a significar tu historia. Evidentemente, hay una historia en nuestra vida, hay una historia, pero esa historia la cargamos no como algo pesado, sino como para darnos cuenta de la misericordia que Dios ha tenido con nosotros. Es nuestra historia. En nuestra historia Dios ha mostrado su amor. En nuestra historia Dios nos da su gracia. En nuestra historia, a veces de mucho pecado, Dios nos muestra su compasión. Esa es nuestra camilla. No para que vayamos cargando siempre nuestro pecado, sino para que nos demos cuenta lo misericordioso que ha sido Dios con nosotros. Volver a la casa es volver a la casa del Padre, como el hijo pródigo, donde lo encontramos todo. Pues hermanos, que el Señor nos conceda también poder siempre levantarnos con su gracia, estar animados porque el amor de Dios se derrama en nuestra vida, y también al sabernos liberados podamos liberar a otros animándolos a ir al encuentro del Señor. Que el Señor nos bendiga. Vamos a ponernos bajo la protección de nuestra Madre Santísima. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las oraciones que te hacemos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan todos un buen día.